Existe un dolor que no aparece en los diccionarios, pero que millones de mujeres están experimentando ahora mismo. Es ese dolor callado que surge cuando alguien a quien amaste profundamente, por quien diste lo mejor de ti y a quien defendiste incluso cuando no lo merecía, te traiciona y deja una grieta interna que aún no sabes nombrar. Lo inquietante es que no todas lo viven igual. Hay un perfil de mujer que lo siente con una intensidad distinta, más honda, más desconcertante. Puede que seas tú, puede que sea alguien a quien quieres. O quizá quien escucha estas palabras sin imaginar que lo que está a punto de comprender puede marcar un antes y un después. Hoy no vamos a hablar solo de sufrimiento. Lo que sigue es una guía para entenderlo. No se trata de repetir que duele, sino de explicar qué ocurre por dentro, por qué reaccionas como reaccionas y sobre todo qué hacer con esa herida para no quedarte atrapada en ella, sino salir fortalecida. Y si eres hombre, también hay algo aquí para ti. La oportunidad de reconocer errores, de comprender el impacto de tus actos y de no repetir aquello que causó daño, incluso sin intención. Además, hablaremos de una trampa en la que caen muchas mujeres de buen corazón después de ser heridas. Es sutil, parece una cualidad admirable, pero por dentro termina desgastándolas sin que apenas lo noten. Vamos a hablar de esa trampa más adelante en este vídeo porque si no la conoces puedes pasarte años cometiendo ese error sin darte cuenta. Así que quédate porque eso que te voy a contar al final es lo más importante de todo lo que hoy escucharás. Si este tipo de contenido te ayuda, suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis y puede que sea la mejor decisión que tomes hoy. Antes de hablar de lo que pasa después de la herida, necesito que nos detengamos un momento en algo que parece obvio, pero que en realidad muy poca gente ha pensado con profundidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una buena mujer? Porque ese concepto, esa etiqueta, encierra mucho más de lo que parece. Cuando digo una buena mujer, no estoy hablando de una mujer perfecta, no estoy hablando de una mujer que no comete errores. Estoy hablando de una mujer que ama con autenticidad, que entrega con generosidad, que cuida con una profundidad que a veces ella misma no llega a comprender del todo. Una mujer que cuando decide estar en una relación está de verdad, no a medias, no con un pie dentro y otro fuera completamente. Estas mujeres tienen algo que las hace extraordinarias y al mismo tiempo vulnerables. Tienen una capacidad enorme para ver el potencial en las personas. Ven lo que otros no ven, ven al hombre que podría ser, no solo al hombre que es. Y eso que en otro contexto sería un regalo en las relaciones amorosas puede convertirse en una fuente de un sufrimiento enorme, porque esa mujer invierte tiempo, energía, amor, paciencia, tolerancia, comprensión, construye. Y cuando esa construcción se derrumba, cuando ese hombre al que amó y en quien creyó la falla, la traiciona, la abandona o simplemente no está a la altura de lo que ella le dio, el golpe es diferente, es más profundo que para otras personas y no porque sea más débil, sino precisamente porque había puesto más. Existe una confusión muy común que quiero que entiendas desde ahora mismo. Muchas personas asocian el hecho de sufrir mucho con ser débil y es exactamente al revés. Cuando una mujer buena sufre de manera intensa después de ser herida, eso no es señal de debilidad, es el precio de haber amado con autenticidad. Es la marca de quien estuvo presente de verdad. Pero eso no significa que ese sufrimiento deba durar para siempre ni que no tenga solución. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos hoy. Hay algo que ocurre en el interior de estas mujeres después de recibir una herida profunda que muy poca gente conoce y que cuando lo descubres cambia completamente la forma en que ves todo lo que te ha pasado. Lo vamos a ver en detalle paso a paso, quédate. Cuando una buena mujer es herida, lo primero que siente no es siempre lo que uno podría esperar. No es necesariamente rabia. No es en muchos casos un llanto descontrolado, inmediato. Lo primero que siente en la mayoría de los casos que he visto en consulta a lo largo de décadas de trabajo es una confusión profunda y desconcertante. Es como si el mundo de repente dejara de tener sentido,
como si las reglas del juego que ella pensaba conocer resultaran ser otras completamente distintas, como si mirara hacia atrás y se preguntara qué fue real, qué fue verdad, cuándo empezó todo esto. Lo vi y no quise verlo. Fui ciega, fui ingenua. Esas preguntas son devastadoras. Y lo son no porque no tengan respuestas, sino porque en ese momento de crisis la mente no está en condiciones de responderlas de manera serena. Está en modo supervivencia, está procesando un impacto para el que nadie nos prepara. Recuerdo el caso de una paciente que llegó a mi consulta hace muchos años. Una mujer de unos 40 años, profesional, inteligente, con una vida exterior muy organizada. Había estado en una relación durante 7 años con un hombre al que, según sus propias palabras, había amado más que a nada en el mundo. Cuando ese hombre la dejó de una manera bastante brutal, sin mucho aviso, lo que ella describía no era dolor en el sentido que todos entendemos, era algo que ella llamaba un ruido en la cabeza que no para, un zumbido constante, una incapacidad para procesar la información. Lo que esa mujer estaba experimentando tiene un nombre en psicología, es el estado de disonancia cognitiva aguda combinado con duelo. Es decir, su mente estaba intentando reconciliar dos realidades que no encajaban. La historia que ella había construido durante 7 años y la nueva realidad que se le presentaba de golpe. Y eso genera un tipo de sufrimiento que es casi físico. Pero aquí viene algo que muy poca gente sabe y que es fundamental entender. Ese estado de confusión inicial no es una señal de que algo está mal contigo. Es una respuesta completamente normal y esperable ante una pérdida significativa. El problema no es que lo sientas, el problema es cuando te quedas ahí atrapada en esa confusión sin encontrar la salida. Y hay una razón muy concreta por la que las mujeres buenas tienden a quedarse más tiempo en esa fase. Una razón que tiene que ver con algo muy específico de su manera de amar. Y eso lo vamos a ver justo ahora. Hay una pregunta que me hacen constantemente en consulta, en conferencias, en cartas que recibo de personas de todas partes. La pregunta es esta: ¿por qué, si yo sé que esa relación me hacía daño? ¿Por qué, si sé que ese hombre no era bueno para mí, sigo sin poder soltar? Es una pregunta honesta y valiente y merece una respuesta honesta. La razón por la que las mujeres buenas tardan más en soltar no tiene que ver con falta de inteligencia, no tiene que ver con falta de autoestima, aunque a veces se presente junto a eso. Tiene que ver con algo que está en el centro mismo de su forma de amar, la inversión emocional. Existe en psicología un concepto que se llama la falacia del costo hundido. Es un término que viene originalmente de la economía, pero que se aplica perfectamente a las relaciones humanas. La idea es esta: cuanto más hemos invertido en algo, más difícil nos resulta abandonarlo. Incluso cuando racionalmente sabemos que seguir invirtiendo no tiene sentido, porque abandonarlo significa reconocer que toda esa inversión se perdió. Y una mujer buena que ha dado todo, que ha invertido años, energía, amor, que ha construido sueños, que ha hecho planes, que ha imaginado un futuro, no está solo dejando a una persona cuando termina una relación, está dejando también una versión de sí misma, está dejando la mujer que era dentro de esa relación, está dejando todos esos futuros imaginados que ya nunca van a ser. Eso es muchísimo más de lo que parece desde fuera. Y por eso cuando alguien desde afuera dice: pero si no te trataba bien, ¿por qué no lo dejaste antes? La pregunta, aunque venga con buena intención, revela una incomprensión profunda de lo que está en juego. Soltar no es solo dejar a una persona, es hacer duelo de una vida entera que existió en tu imaginación y en tu corazón, aunque nunca llegara a ser completamente real. Y hay algo todavía más importante que quiero que entiendas aquí. Hay una trampa específica en la que caen las mujeres buenas después de ser heridas. Una trampa que parece una fortaleza, pero que en realidad es una jaula. Voy a hablarte de ella más adelante y cuando la descubras vas a reconocerla de inmediato, ya sea en ti misma o en alguien que conoces. Pero antes
necesito que entiendas qué pasa en el cuerpo y en la mente durante este proceso, porque eso es fundamental para poder salir de él. Vivimos en una cultura que tiende a separar lo emocional de lo físico como si fueran dos mundos completamente distintos, como si el corazón roto fuera solo una metáfora poética sin consecuencias reales en el cuerpo. Pero la neurociencia y la psicología llevan décadas demostrando que eso es completamente falso. Cuando experimentamos una pérdida emocional significativa en el cerebro, se activan las mismas regiones que se activan ante el dolor físico. No es una metáfora, es biología. El rechazo, la traición, el abandono activan el sistema de alarma del organismo de una manera casi idéntica a como lo haría una amenaza física. El cortisol se dispara, el sistema inmune se debilita, el sueño se fragmenta, el apetito se desregula, la concentración desaparece. Por eso una mujer que acaba de ser herida emocionalmente no está siendo dramática cuando dice que no puede dormir, que no puede comer, que siente que el pecho le duele físicamente. No está exagerando, está describiendo con precisión lo que le ocurre a un organismo que está procesando un trauma. Y aquí viene algo que me parece importante decirte. Si estás pasando por esto ahora mismo, lo que sientes tiene sentido, tiene una explicación. No eres débil, no eres exagerada, no estás loca. Tu cuerpo y tu mente están haciendo exactamente lo que tienen que hacer ante un impacto de esta magnitud. El problema no es que sientas eso. El problema es cuando creemos que el único camino es esperar a que pase solo, porque no siempre pasa solo. Y aunque pasara solo, el tiempo que se tarda puede ser mucho más largo de lo necesario si no sabemos qué estamos haciendo con ese dolor. Hay una diferencia fundamental entre vivir el dolor y quedarse atrapada en él. Vivir el dolor es necesario, es parte del proceso. Negarlo, saltárselo, anestesiarlo, solo hace que reaparezca más tarde y con más fuerza. Pero quedarse atrapada en él, darle vueltas en círculo, rumearlo de manera obsesiva sin encontrar salida, eso no es procesar, eso es sufrir sin dirección. Entonces, ¿cómo se hace la diferencia? ¿Cómo se transita el dolor sin quedarse atrapada en él? Eso lo vamos a ver ahora con cosas concretas que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Pero antes déjame terminar de explicarte el proceso completo porque entenderlo te va a dar una perspectiva que por sí sola ya es terapéutica. Hay un camino que recorre casi toda mujer buena después de recibir una herida profunda en el amor. No es un camino idéntico para todas, claro que no. Pero hay una secuencia que se repite con una regularidad sorprendente y que cuando la conoces de antemano te permite navegar por ella de una manera mucho más consciente. La primera fase es la que ya describimos, el impacto y la confusión. Esa neblina inicial donde todo parece irreal, donde el cerebro está intentando procesar algo para lo que no estaba preparado. Después viene algo que muchas mujeres no esperan, la fase de la búsqueda de sentido. Es esa etapa en la que la mente se vuelve casi detective, repasa conversaciones, busca señales que no vio, analiza momentos con una lupa que antes no tenía, se hace preguntas que empiezan siempre de la misma manera. Y si yo hubiera, ¿por qué no me di cuenta que hice mal? Esta fase tiene una función. Es la mente tratando de encontrar control en una situación donde sintió que lo perdió completamente. Porque si yo encuentro la razón, si yo identifico mi error, entonces en teoría podría haberlo evitado. Y si podría haberlo evitado, entonces tengo poder sobre lo que me pasa. Es una lógica comprensible. El problema es que muy frecuentemente conduce a la autoculpa. Y la autoculpa, cuando no está basada en una reflexión honesta, sino en el pánico emocional, es devastadora. Hay una diferencia enorme entre responsabilizarse honestamente, que es sano y necesario, y culparse de manera indiscriminada, que es una forma de castigarse sin proceso. Una mujer que acaba de ser herida no puede hacer un análisis sereno y objetivo de su propia responsabilidad en la relación mientras todavía está en el impacto. Ese análisis necesita distancia, necesita calma, necesita que el sistema nervioso se haya calmado lo suficiente como para pensar con claridad. Luego viene una fase que muchas personas no se esperan,
y que cuando aparece puede resultar bastante desconcertante. La ira puede aparecer muy tarde, mucho después de lo que uno esperaría. Y cuando aparece puede sentirse desproporcionada, fuera de lugar, incluso vergonzosa. Muchas mujeres me han dicho que se sentían avergonzadas de su propia ira, como si no tuvieran derecho a ella. Quiero ser muy claro en esto. La ira después de una traición o una herida profunda no es una señal de falta de madurez. No es algo de lo que avergonzarse. Es una respuesta legítima e incluso necesaria. La ira nos dice que algo que nos importaba fue dañado. La ira tiene energía y esa energía bien encaminada puede ser una fuerza poderosa para el cambio. El problema no es sentir ira. El problema es cuando la ira se convierte en el único estado disponible, cuando se instala de manera permanente y no permite que el proceso avance. Eso ya no es ira sana, es ira estancada y tiene consecuencias muy concretas en la salud y en la vida de la persona que la lleva consigo. Después de la ira, cuando se transita de manera honesta, viene algo precioso. Viene la comprensión, esa fase en la que de repente, casi sin buscarlo, empiezas a ver el panorama completo. Ves no solo lo que él hizo mal, ves también qué parte de ti eligió esa relación, qué necesidades estabas tratando de cubrir, qué historia interna tuya se estaba repitiendo en esa dinámica. Y eso, aunque puede doler también, es liberador de una manera que muy pocas cosas lo son. Y al final, cuando todo ese proceso se hace bien o bastante bien, aunque nunca perfectamente, llega la integración. Esa fase en la que lo que te pasó ya no te define, en la que la herida se convierte en cicatriz, en la que la historia de ese hombre que te hirió pasa a ser una parte de tu historia, no toda tu historia, una parte que te enseñó algo, que te cambió en algo, que te hizo, si lo decides así, más tú que antes. Pero para llegar a ese punto no basta con entender, hay que actuar. Hace falta tomar decisiones claras y evitar la trampa que mencioné al inicio, esa que parece fortaleza pero termina siendo una jaula. Enseguida hablaremos de ello. Antes, sin embargo, necesito dirigirme a los hombres porque este mensaje también es para ellos. Hay algo que muchos hombres necesitan oír y casi nadie les dice con serenidad. No es un reproche ni un ataque, sino una observación honesta nacida de años de experiencia clínica y de observar cómo nos comportamos cuando amamos y cuando tememos perder. Cuando un hombre hiere a una mujer de buen corazón, la mayoría de las veces no lo hace desde una maldad fría y calculada. Lo sé porque he escuchado a muchos de ellos, su versión, su desconcierto, su culpa e incluso su arrepentimiento sincero. En la gran mayoría de los casos, el daño surge de tres lugares muy concretos: el miedo, la inmadurez emocional o heridas propias que nunca fueron sanadas. El miedo es quizás el más común, el miedo a la intimidad real, el miedo a ser visto de verdad, porque cuando una mujer buena te ama, te ve. No te ve como quieres ser visto, te ve como eres. Y eso para un hombre que no ha hecho el trabajo interior de conocerse y aceptarse a sí mismo puede ser aterrador. Y el miedo, cuando no se nombra y no se trabaja, se convierte en comportamientos que dañan, en distancia emocional, en infidelidad, en crueldad sutil, en abandono. La inmadurez emocional es otra fuente frecuente de daño. Un hombre que no ha aprendido a gestionar sus emociones, que no tiene vocabulario emocional, que no sabe qué hacer con la vulnerabilidad propia o ajena, va a cometer errores enormes en las relaciones íntimas, no porque sea malo como persona necesariamente, sino porque no tiene las herramientas para estar en una relación profunda sin hacerle daño a la otra persona. Y luego están sus propias heridas, los patrones que aprendió en su familia de origen, las historias que se repiten sin que él lo sepa, la forma en que aprendió a relacionarse con las mujeres observando a su padre o a su madre, o la manera en que fue herido él mismo en relaciones anteriores y nunca procesó ese dolor. Esto no es una excusa. Que tengas una historia difícil no te da derecho a herir a otros, pero entender de dónde viene el daño, si es útil para las mujeres que lo reciben porque les ayuda a no tomar ese daño,
como una definición de su propio valor, y para los hombres que lo causan porque es el primer paso para tomar responsabilidad y hacer algo diferente, porque hay algo que los hombres deben entender. Cuando hieren a una mujer buena, no solo le hacen daño a ella, se hacen daño a sí mismos. Pierden a alguien que los amaba de verdad, que estaba dispuesta a darles lo mejor de sí misma. Y eso, aunque en el momento puede no sentirse así, es una pérdida enorme. Una pérdida que muchos hombres solo llegan a comprender mucho tiempo después, cuando ya no hay nada que hacer. Y hay algo más, algo que tiene consecuencias que van mucho más allá de la relación en cuestión. Cuando un hombre hiere repetidamente a mujeres buenas sin hacer el trabajo interior, sin confrontar sus miedos y sus heridas, ese patrón se repite, y cada vez que se repite se vuelve más difícil de romper, porque el patrón se refuerza, las defensas se vuelven más gruesas, la capacidad para la intimidad real se va reduciendo, hasta que un día ese hombre se encuentra solo, sin entender muy bien cómo llegó hasta ahí. Ahora bien, hay algo que hace que todo cambie. Hay un punto de inflexión en el que un hombre puede decidir hacer las cosas de manera diferente. Y también hay un punto de inflexión en el que una mujer herida puede decidir qué hacer con lo que le pasó. Y de eso vamos a hablar ahora de una manera muy concreta. Ya es hora de hablar de esa trampa. La prometí al principio y la he estado guardando porque quería que llegáramos a ella con el contexto adecuado para entenderla completamente. La trampa se llama el blindaje emocional. Y es exactamente lo que parece. Cerrarse, ponerse una armadura, decidir, después de haber sido herida, que nunca más vas a volver a ser tan vulnerable, que nunca más vas a dar tanto, que nunca más vas a confiar de esa manera, que nunca más vas a amar con esa intensidad. ¿Lo reconoces? ¿O reconoces a alguien que lo ha hecho? Porque desde fuera, y a veces incluso desde dentro, el blindaje emocional parece una señal de madurez. Parece que la persona ha aprendido la lección, parece que ya no va a dejarse hacer daño, parece incluso una forma de respeto hacia una misma. Pero es una trampa, y es una trampa de las más peligrosas, precisamente porque se disfraza de sabiduría. Lo que ocurre cuando una persona se blinda emocionalmente es que efectivamente se protege del dolor específico que conoce, del tipo de herida que ya recibió, pero al mismo tiempo se cierra todo lo demás, se cierra la conexión genuina, se cierra la posibilidad de volver a sentir esa profundidad que sentía cuando amaba de verdad. Se cierra a nuevas relaciones que podrían ser completamente diferentes. Y lo más grave es que el blindaje no es selectivo. No puedes cerrar solo la puerta del dolor. Cuando cierras esa puerta, cierras también la puerta de la alegría profunda, de la intimidad real, de la conexión que te hace sentir viva y presente en el mundo. He visto mujeres brillantes, extraordinarias, generosas, que después de una herida profunda decidieron no volver a abrirse y años después, desde afuera, parecían perfectamente bien. Tenían una vida funcional, exitosa incluso. Pero cuando las escuchabas hablar del amor, había una frialdad que no era su naturaleza, una distancia que no era quien ellas eran, un vacío donde antes había una llama. Eso no es protegerse, eso es amputarse. La pregunta entonces es, si el blindaje es una trampa, ¿cuál es la alternativa? Si cerrarse no es la respuesta, ¿qué se hace con esa vulnerabilidad que tanto dolor causó? La respuesta es una de las cosas más contraintuitivas que vas a escuchar hoy y al mismo tiempo una de las más liberadoras si la entiendes bien, ¿no? La respuesta no es ni cerrarse ni volver a abrirse de la misma manera ingenua que antes. La respuesta es desarrollar lo que yo llamo una vulnerabilidad consciente. Una vulnerabilidad que no niega el riesgo pero que elige correrlo. Una vulnerabilidad que ha aprendido a distinguir entre quién merece acceso a tu interior y quién no. Una vulnerabilidad que ya no nace del miedo a quedarse sola o de la necesidad de ser amada a cualquier precio, sino de la fortaleza de quien sabe quién es y decide dar desde ese lugar. Esa es la diferencia y es enorme. Una de las cosas que
más claramente veo en las mujeres que han sido heridas es que a menudo no tienen un mapa claro de sus propios patrones emocionales. No saben por qué eligieron a ese hombre, no saben qué necesidad interna los unió. Y si no lo saben, es muy difícil que la próxima vez las cosas sean diferentes, porque el amor no es solo química, no es solo mariposas en el estómago y atracción física, aunque eso forme parte de él. El amor tiene una arquitectura interna que está construida sobre nuestras experiencias tempranas, nuestros miedos, nuestras necesidades no satisfechas, los modelos de relación que aprendimos desde pequeños, y cuando esa arquitectura tiene grietas, cuando está construida sobre patrones disfuncionales aprendidos en la infancia o en relaciones anteriores, terminamos atrayendo o siendo atraídas por personas que encajan en esas grietas de maneras que inicialmente se sienten como encaje perfecto, pero que a largo plazo producen exactamente el tipo de dolor del que estamos hablando hoy. Hay una pregunta que me gusta hacer a mis pacientes cuando estamos trabajando en este territorio. La pregunta es: ¿qué te resultaba familiar en él? No qué te gustaba, sino qué te resultaba familiar. Porque hay una tendencia humana muy profunda a confundir lo familiar con lo bueno, lo conocido con lo seguro. Una mujer que creció viendo a su padre ser emocionalmente distante puede sentir una atracción casi irresistible por hombres emocionalmente distantes. No porque sea masoquista, no porque disfrute el sufrimiento, como a veces se dice, de manera simplista y poco generosa, sino porque esa dinámica le resulta conocida, predecible en cierto modo, y la mente tiende hacia lo que conoce, aunque lo que conoce le haga daño. Lo mismo ocurre con mujeres que aprendieron desde pequeñas que el amor hay que ganárselo, que hay que esforzarse mucho para ser amada, que si no das todo, si no te sacrificas, si no te esfuerzas constantemente, la persona que amas se va. Esas mujeres son extraordinariamente buenas, dando extraordinariamente generosas, atentas, presentes, y con mucha frecuencia terminan en relaciones donde el otro toma mucho más de lo que da, porque esa es exactamente la dinámica para la que fueron entrenadas. Reconocer este patrón no es fácil, requiere honestidad, requiere mirar hacia adentro con una mirada compasiva, pero valiente. Pero es uno de los actos más importantes que puedes hacer por ti misma, porque es lo que te permite empezar a elegir diferente. Y elegir diferente no significa elegir perfectamente. No existe la pareja perfecta, ni el vínculo sin conflictos. De lo que se trata es de elegir desde un lugar más consciente, con mayor conocimiento de ti misma, con claridad sobre lo que necesitas, lo que mereces y aquello que estás dispuesta a aceptar y lo que no. Y aquí entramos en uno de los asuntos más polémicos y peor comprendidos cuando hablamos de sanar una herida profunda: el perdón. Suelen aparecer dos posturas extremas y ambas, en mi opinión, se quedan cortas. La primera afirma que debes perdonar para poder sanar, que si no lo haces el resentimiento te consumirá, que el perdón es por ti, no por quien te dañó. Hay algo de cierto en eso, pero también una simplificación que puede resultar peligrosa. La segunda postura sostiene que no le debes nada a quien te hirió, que no tienes obligación alguna de perdonar y que hacerlo sería rebajarte. También encierra una parte de verdad, pero mezcla esa verdad con una confusión importante. Permíteme compartirte mi mirada, construida a lo largo de años de práctica clínica y reflexión profunda sobre las relaciones humanas. El perdón no es decir que lo que el otro hizo estuvo bien, no es borrar lo que pasó, no es volver a dar confianza automáticamente a quien la rompió, no es continuar la relación, no es fingir que no ocurrió nada. Y tampoco es algo que se debe hacer en ningún plazo determinado ni por presión externa. El perdón, cuando es verdadero y no forzado, es un proceso interno de liberación. Es soltar la carga que representa llevar el peso del rencor. Es dejar de darle al pasado y a esa persona un poder sobre tu presente que ya no merecen tener. Es recuperar tu propia energía que estaba ocupada en mantener viva la historia de lo que te hicieron. Y lo más importante, el perdón no es un acto único, no es una decisión que se toma una vez y se acaba. Es
un proceso que a veces lleva mucho tiempo, que tiene avances y retrocesos, que un día parece completamente alcanzado y al día siguiente puede volver a sentirse lejos. Eso es normal, eso es humano. Lo que sí puedo decirte con certeza es que existe una diferencia enorme en la calidad de vida entre una persona que lleva consigo el peso del rencor durante años y una persona que en su propio tiempo y a su propia manera ha encontrado la manera de soltar esa carga. La segunda vive con más libertad, tiene más energía, tiene más espacio interior para lo bueno que puede llegar. Pero atención, soltar no significa olvidar. La memoria de lo que ocurrió tiene una función, te protege, te ayuda a reconocer señales, te permite tomar mejores decisiones en el futuro. El objetivo no es borrar el mapa, sino aprender a leerlo correctamente. Y aquí quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho todavía. También es posible perdonar sin tener un cierre, sin que el otro pida disculpas, sin una conversación final donde todo quede explicado, sin que él reconozca nunca lo que hizo. El perdón real, el que de verdad libera, ocurre completamente dentro de ti, sin necesitar que el otro haga absolutamente nada. Eso es poderoso porque significa que tu liberación no depende de él, no depende de que él cambie, de que madure, de que un día te llame y te diga que se equivocó. Tu liberación está completamente en tus manos y eso, aunque al principio puede parecer una carga, en realidad es lo más liberador que existe. Hemos hablado mucho de lo que pasa, de por qué pasa y de cómo se entiende, pero sé que hay algo que me quieres preguntar desde hace rato. ¿Y qué hago yo con todo esto? ¿Qué hago en concreto en mi vida a partir de ahora? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora y quiero hacerlo de manera directa y práctica, hablándote a ti, a la persona que está escuchando esto ahora mismo. Lo primero que necesitas hacer, y esto puede sonar simple, pero no lo es darle permiso a tu dolor para existir. No lo tapes, no lo anestesies con actividad frenética, con alcohol, con relaciones nuevas que en realidad son solo una distracción, con trabajo excesivo. El dolor que no se vive, como ya dije antes, vuelve más tarde y más fuerte. Necesitas tiempo y espacio para sentir lo que sientes. Eso no significa que te quedes paralizada indefinidamente. Significa que te permitas un periodo consciente de duelo, donde puedas estar contigo misma con honestidad, donde puedas llorar si necesitas llorar, donde puedas estar enojada si estás enojada, donde puedas estar triste si estás triste, sin juzgarte, sin decirte que ya deberías estar mejor. Lo segundo, y esto es fundamental, es romper el aislamiento. Las mujeres heridas tienen una tendencia a a no querer hablar porque sienten que molestan, que aburren, que son demasiado, que los demás ya están cansados de escuchar lo mismo. Y a veces eso es verdad, y a veces es solo la voz del dolor que te dice que no mereces apoyo. Necesitas a alguien con quien hablar, una amiga de confianza, un familiar, un profesional, alguien que pueda escucharte sin juzgarte y que no te diga simplemente lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Ese apoyo no es un lujo, es una necesidad reacción. Lo tercero es empezar a recuperar la relación contigo misma. Y aquí hay algo concreto que puedes hacer. Recupera las cosas que dejaste de hacer por esa relación. Todos los pequeños abandonos de uno mismo que se van acumulando en una relación que no funciona bien, las actividades que dejaste, los amigos a los que te fuiste alejando, los proyectos que postergaste, los sueños que pusiste en pausa, empieza a recuperarlos uno por uno, sin prisa, pero sin pausa, porque cada vez que recuperas algo que era tuyo, estás recuperando también un pedazo de ti misma. Lo cuarto, y esto es algo que a muchas personas les resulta difícil de aceptar, busca ayuda profesional si lo necesitas. No hay ningún mérito en sufrir más de lo necesario ni en creer que debes poder con todo sola. Un buen proceso terapéutico puede ahorrarte años de sufrimiento innecesario y puede darte herramientas que de otra manera tardarías mucho tiempo en construir sola. Y lo quinto, que es también lo que más cuesta y lo más transformador de todo, es empezar a hacerte las preguntas difíciles. No las preguntas que van hacia él,
no las que empiezan con por qué él hizo esto, sino las preguntas que van hacia adentro. ¿Qué necesitaba yo que buscaba en esa relación? ¿Qué señales ignoré porque no quería verlas? ¿Qué historia mía se estaba repitiendo en esa dinámica? ¿Qué quiero yo realmente en una relación? No lo que creo que debería querer o lo que otros esperan de mí, sino lo que yo de verdad necesito para estar bien. Esas preguntas no tienen respuesta inmediata y eso está bien. El simple hecho de empezar a hacérselas ya es un movimiento en la dirección correcta. Quiero detenerte aquí un momento. Quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo, que te pongas cómoda, que respires y que escuches esto con toda tu atención. Porque lo que voy a decirte ahora es algo que sé que ya has escuchado antes en alguna canción, en algún libro, de alguna amiga, pero quizás no lo has escuchado de esta manera y quizás hoy, en este momento, estás en un lugar donde puedes escucharlo de verdad. Tu valor como persona no estaba en esa relación. No dependía de si él te elegía o no te elegía. No dependía de si te quedaba o se iba. No dependía de si reconocía lo que tenías o era demasiado ciego o demasiado cobarde para hacerlo. Hay una confusión muy dolorosa que ocurre en las personas que han sido heridas en el amor. Confunden el rechazo de una persona con una evaluación objetiva de su propio valor, como si el hecho de que ese hombre te fallara dijera algo verdadero sobre quién eres tú, y no lo dice en absoluto. Lo que él hizo no hizo. Lo que fue capaz o no fue capaz de darte habla de él, de su historia, de sus miedos, de su madurez emocional, de sus heridas propias. Eso no habla de ti, o al menos no dice de ti, lo que el dolor te susurra en los peores momentos. Tu valor no depende de que alguien te haya escogido. Eres valiosa por existir, por tu historia irrepetible, por tu forma singular de mirar el mundo y por tu capacidad de amar y estar presente. Aunque ahora esa sensibilidad parezca una fragilidad, en realidad es uno de los recursos más poderosos que puedes tener. La herida que hoy duele no determina tu destino, solo describe este instante. Y todo instante, incluso el más oscuro, es transitorio. He acompañado a mujeres que llegaron a consulta sintiéndose rotas tras relaciones que las hicieron verse invisibles, insuficientes o demasiado y no bastante al mismo tiempo. Y también he visto a esas mismas mujeres, después de hacer el trabajo interior necesario, no solo recuperadas, sino profundamente transformadas, más auténticas, más claras sobre quiénes son y qué quieren, porque cuando se atraviesa con conciencia, la herida hace algo inesperado. Te obliga a conocerte, te empuja a encontrarte contigo misma de un modo que la comodidad y la rutina rara vez permiten. Te obliga a preguntarte qué quieres, qué necesitas, quién eres cuando no estás definiéndote a través de la relación con otro, y lo que encuentras al final de ese proceso puede sorprenderte. A los hombres que están escuchando esto, quiero decirles algo directamente. Si en algún momento de este vídeo te has reconocido en la descripción del hombre que hiere, si has escuchado algo que te ha hecho pensar en una relación pasada o en la que estás ahora mismo, no cierres eso, no lo empujes hacia adentro, no lo ignores, porque esa incomodidad que sientes en este momento es información valiosa, es tu conciencia diciéndote algo. Y tienes dos opciones con esa información: ignorarla y seguir repitiendo los mismos patrones, o escucharla y hacer algo diferente. Ser un hombre emocionalmente maduro no significa ser perfecto. No significa nunca equivocarse, significa estar dispuesto a mirar con honestidad lo que haces y lo que produces en los demás. Significa tener la valentía de hacer el trabajo interior, aunque sea incómodo. Significa estar dispuesto a buscar ayuda cuando la necesitas. La cultura en la que vivimos en España, en México, en Argentina, en toda América Latina, sigue transmitiendo a los hombres desde pequeños mensajes muy dañinos sobre lo que significa ser hombre, que los hombres no lloran, que los hombres no tienen miedo, que la vulnerabilidad es debilidad, que hablar de emociones es cosa de otros. Y esos mensajes producen exactamente el tipo de hombres del que hemos estado hablando hoy. Hombres que no saben qué hacer con lo que sienten, que no tienen vocabulario para su propio mundo interno, que cuando una relación les exige una profundidad emocional para la que no están preparados, reaccionan con distancia, con evasión, con comportamientos que dañan
Cambiar eso requiere valentía, más valentía, a mi juicio, que cualquier cosa que la cultura tradicional de la masculinidad considera valiente. Requiere sentarse frente a uno mismo y mirarse sin escapatoria. Requiere hacer terapia si es necesario, leer, reflexionar, hablar con personas de confianza sobre lo que realmente sientes y no solo sobre lo que haces o lo que tienes. Y hay algo que los hombres deben entender sobre las consecuencias de no hacer ese trabajo. No solo dañan a las mujeres que están a su lado, se dañan a sí mismos. Se quedan solos o peor, acompañados de una soledad que la presencia de otra persona no llena. Se pierden la experiencia de lo que puede ser una relación verdaderamente íntima y profunda. Y eso es una pérdida enorme. Un hombre que ha hecho el trabajo interior, que se conoce a sí mismo, que sabe gestionar sus emociones, que puede estar presente de verdad en una relación, ese hombre es capaz de algo que muy poca gente tiene el privilegio de experimentar. Una relación donde dos personas realmente se ven, se conocen y se eligen desde la libertad y no desde el miedo. Ese es el objetivo. No la perfección, sino el encuentro real. Y ese encuentro solo es posible cuando ambas partes han hecho el trabajo de conocerse a sí mismas. Llegamos al final de este recorrido, o mejor dicho, llegamos al principio de uno, porque todo lo que hemos hablado hoy no es el final de ninguna historia, es el principio de una nueva. Y esa nueva historia, lo que viene a partir de aquí, depende de lo que tú decidas hacer con lo que has escuchado. Hay una pregunta que me gustaría que te llevaras contigo, una sola. No te pido que respondas ahora mismo. Te pido que la dejes rondar por tu cabeza estos días, que la dejes instalarse y que veas qué te dice cuando la escuches en silencio. La pregunta es, ¿qué clase de mujer, de persona quiero ser al otro lado de este dolor? No, ¿quién quieres que sea él? No cómo quieres que las cosas hubieran sido diferentes, sino quién quieres ser tú al otro lado, porque eso, solo eso está completamente en tus manos. He visto la transformación que ocurre cuando una persona decide conscientemente trabajar con su dolor en lugar de huir de él. He visto mujeres que llegaron rotas y salieron enteras, no las mismas que entraron, no exactamente porque las experiencias nos cambian, pero enteras con una profundidad y una claridad sobre sí mismas que antes no tenían, con una capacidad para el amor que no estaba disminuida sino enriquecida por lo que habían transitado. El dolor que sientes si lo transitas con conciencia, si no huyes de él y no te quedas atrapada en él, puede convertirse en el mayor maestro que hayas tenido. Puede enseñarte sobre ti misma más de lo que años de vida cómoda y sin sacudidas podrían enseñarte jamás. Eso no significa que el dolor sea bueno ni que debas estar agradecida de haberlo sufrido. Significa que tienes algo con que trabajar, que no fue en vano, que puede transformarse en algo que te haga crecer, que te haga más tú, que te acerque a la vida y a las relaciones que de verdad quieres tener. Y la trampa de la que hablamos, el blindaje emocional, ese cerrarse por miedo a volver a sufrir, eso ahora ya lo conoces. Ahora cuando aparezca, cuando sientas ese impulso de construir un muro, vas a saber que ese no es el camino, que el camino es la vulnerabilidad consciente, aprendida, elegida, no la ingenuidad de antes, pero tampoco la armadura que no te deja vivir. Mereces amar y ser amada de verdad. Mereces una relación donde no tengas que ser menos de lo que eres para que el otro se sienta bien, donde no tengas que reducirte, callarte, aguantar lo que no se debe aguantar, donde puedas dar lo que eres capaz de dar y recibir lo que necesitas recibir. Eso existe. No es un ideal imposible. Es lo que ocurre cuando dos personas que se conocen a sí mismas y han hecho su propio trabajo interior se encuentran y deciden construir algo juntas desde ese lugar. Y tú te mereces eso. Si llegaste hasta aquí, si estuviste con este vídeo desde el principio hasta el final, quiero que sepas algo. Eso dice mucho de ti. Dice que estás buscando, que estás dispuesta a mirar, que no quieres solo distracción sino comprensión real, y eso en sí mismo ya es un acto de valentía. Antes de que sigas con tu día, quiero pedirte 3 cosas pequeñas que para este canal significan mucho y que no te llevan más que un par de segundos. La primera,
Si este vídeo te ha ayudado, si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, si sientes que ha encendido algo en tu interior o que ha puesto en palabras algo que llevabas tiempo sintiendo sin saber cómo, nombrarlo, dale me gusta. Ese gesto pequeño le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena y nos ayuda a llegar a más personas que quizás necesitan escuchar exactamente esto en este momento de su vida. La segunda, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos. Aquí hablamos de psicología, de relaciones, de crecimiento personal, de todo aquello que nos hace más humanos y más conscientes de nosotros mismos. Hay mucho más por venir y no querrías perdértelo. Y la tercera, y esta es la que más me importa, deja un comentario. Cuéntame qué parte de este vídeo te llegó más. Cuéntame si te has reconocido en alguna de las descripciones. Cuéntame qué sientes tú sobre todo esto. Comparte tu historia si quieres, aunque sea brevemente, porque los comentarios de esta comunidad no son solo datos, son personas reales compartiendo sus experiencias reales. Y eso crea algo que ningún algoritmo puede crear. Conexión genuina entre personas que están transitando caminos parecidos y que se hacen compañía aunque no se conozcan. También si conoces a alguien que necesita escuchar esto, una amiga, una hermana, alguien que está pasando por una situación difícil ahora mismo, comparte este vídeo con ella. A veces las palabras que más necesitamos escuchar no llegan por sí solas. A veces necesitan que alguien nos las acerque. Y para terminar, una última cosa que quiero que te lleves. No importa lo que te haya pasado, no importa lo profunda que sea la herida, no importa cuánto tiempo llevas cargando con ese peso, el proceso de sanar es siempre posible, siempre en cada persona, en cada historia, en cada circunstancia. Puede ser lento, puede ser difícil, puede tener avances y retrocesos, pero es posible. Y tú ya has dado el primer paso más importante, el de buscar comprender lo que te está pasando. Eso no es poca cosa, eso es el principio de todo. Cuídate mucho y hasta el próximo.